y vistes en mí esta sed, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo diciéndole, esto es lo que hay que hacer, es no otra cosa. Exacto. Entonces copiemos lo que es bueno de otros. Siempre hay gente mejor que uno en casi todo. No, como le digo, yo a veces hago una broma y a veces no me la entiende, digo, porque a veces perfectos somos muy pocos. Bueno, en la versión de la Biblia sí somos perfectos. ¿Sabe por qué? Porque buscamos la perfección. Ese es el concepto de perfección de la Biblia. Nunca lo logramos, pero la buscamos. Ok, bien. Para terminar, anoten esto, pongan atención a esto. Son consejos muy prácticos con versículos. Dice: nunca más confesaré, no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca más confesaré pobreza, porque mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Ah? Ya ahora se lo doy. Nunca más confesaré temor, porque Dios me ha dado el espíritu de no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nunca más confesaré duda y falta de fe, porque Dios ha dado a todas sus criaturas la medida de fe. Nunca más confesaré debilidad, porque Jehová es la fortaleza de mi vida. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Nunca más confesaré que Satanás gobierna mi vida, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Recuerden eso. Nunca más confesaré derrota, porque Dios siempre me lleva en triunfo en Cristo Jesús. Nunca más confesaré falta de entendimiento, porque Dios ha hecho también a que Cristo sea nuestra sabiduría. Nunca más confesaré enfermedad, porque por su llaga fui curado. Isaías. Y Jesús mismo tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias. Nunca más confesaré pesares y frustraciones, porque estoy echando toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Con Cristo estoy libre de preocupaciones. Nunca más confesaré esclavitud, porque el Señor es mi espíritu, es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Somos libres. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y la última, nunca más confesaré condenación, porque no existe la condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y estoy en Cristo, y por lo tanto estoy libre de condenación. Tenemos nuestra mente de eso, toda, completa. Y verán qué lindo vamos a vivir a partir de ya. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué linda enseñanza. Amén. Gloria a Dios. Ojalá que la recordemos. Sí, amén. Que la vivamos. Y que la vivamos. Porque el problema nuestro, y eso me refiero cuando digo nuestro, es en todos los cristianos por lo general, es que se nos olvida muy rápido la palabra del Señor. Hay muchas cosas que no se nos olvidan, pero la palabra, que ese tesoro, hay que ponerlo en el corazón. Y si lo hacemos, vamos a ir de victoria. ¿En qué? De vez en cuando. No, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Imagínense lo que es. Pero uno le pregunta a algunos cristianos, ¿cómo hermano? A veces aleluya, gritan, saltan y están ahí en el cielo raso. No como yo quiero, pero como Dios quiere. Como Dios quiere, ahí estoy. Entonces Dios quiere, siempre estamos muy bien, estaría muy bien. Pero Dios quiere que andemos bien, que peleemos la batalla. Nunca nos dicen que es así, no, nos manda a pelear la batalla. Y la primera batalla, ¿sabe cuál es? ¿Quién me dice? La batalla de la fe. ¿Ah?
La batalla es la fe, para que se dé cuenta cómo es esto. Lo primero que el diablo viene es a desanimarnos, a decir, no, tú no puedes, eso es para otros. No, es creerle a Dios que, ¿por qué cree que Él dijo? Cielo y tierra pasará. Y estamos viendo, usted ve lo que está pasando en Estados Unidos, en Costa Rica. Y me decía el Señor, dile a mi pueblo, vuelvan a clamar por Costa Rica. Recuerda que el año pasado estuvimos por los temblores y los terremotos. Bueno, ya empezó. Esto que vimos hoy, o vieron en Heredia, es solo el principio. Usted vio en Estados Unidos, a gran escala, destruyen los edificios y no queda nada. Aquí quitó unos cuantos techos, unos cuantos árboles, pero empezó. Hace un par de días, mientras oraba en la mañana, oí un gran clamor. Y dije, Señor, ten misericordia. ¿Qué es lo que viene? Y quizá usted dice, ¿y qué tiene que ver eso? Es que hace unos años el Señor me entrenó. Yo vi un gran clamor en mi barrio. Y el clamor es una gritería, para entenderlo a lo tico, ¿verdad? Esa gritería de llanto y de todo. Y yo decía, ¿de dónde viene? Lo oían mis oídos, mas no estaba viendo nada. Salí a hacer mis cosas de la mañana y de repente cuando vuelvo a mi casa a las 2 de la tarde veo ambulancias, veo en la carretera principal cables en el suelo y me dice el Señor, fue por lo que oraste en la mañana cuando te mostré que la gente gritaba. El Señor tuvo misericordia. ¿Quién sabe qué iba a suceder? Pero cuando el Señor le muestra algo, hay que orar de inmediato. No es, más tarde, no. Y el Señor es así. A veces nosotros vamos a tener el oído ¿de quién? De Dios. Vamos a tener, don Claudio preguntaba, de qué bonito comunicarnos con Dios, ¿verdad? Algo así era, cómo saber lo que Dios piensa. Mire, si nosotros de repente le decimos, porque le cuento porque en una ocasión se me ocurrió una mañana mientras yo manejaba, decirle, Dios, ¿cómo es el mundo? Vea qué pregunta, ¿verdad? Dios, ¿cómo estás viendo tú el mundo? Porque yo estoy viendo esto como Sodoma y Gomorra y con tantas cosas, que ya no hay tanta diferencia a lo que dice la Escritura en los tiempos de Sodoma. Comían, compraban, vendían, todo era lo mismo. Mas cuando el Señor quiso destruirla, ¿qué pasó? Mandó a los ángeles y los ángeles sacaron a Lot y aquella situación vino la situación terrible del volcán y tanta gente murió y solo se salvó su familia. Yo le preguntaba, ¿cómo ves Dios este mundo? Y así, no oí la voz, sino de repente siento en mi corazón, vuelvo a ver por el retrovisor. Y yo volví a ver por el retrovisor y mire, y pude observar un accidente que no estaba ahí, no estaba. Simplemente Él me mostró, ve lo que viene. Un accidente, ora y tendré misericordia. Y yo seguí hablando con Él y empecé a orar. Eso fue 7:30 de la mañana. Y cuando yo iba para mi casa, a donde le había preguntado cómo es el mundo, y me mostró el accidente, a la 1 de la tarde estaba el accidente en esa curva. Y pregunto, ¿qué pasó? Dice, el camión venía normal y de repente se reventaron las cadenas y ahí debajo quedó un hombre que venía en moto. Debe estar muerto, decía todo el mundo. Y yo llegué en el momento que estaban sacando la madera, porque era madera verde que traía el camión, no tuca, no estaba cerrada ya,
pero era un peso enorme. Y recuerdo que me acerqué al hombre y le dije, Dios te ama mucho. Y me dijo, amén. Era un cristiano. Amén. Hermanos, y yo dije, Señor, qué lindo que Él nos mostrara así las cosas, ¿no? Él nos muestra cuando Él quiere. Y a veces hasta uno siente como que Dios, en el caminar con Dios, que Dios no está. A veces uno siente como que Dios lo dejó. Y sabe una cosa, Él nunca nos deja, simplemente nos está probando para ver si tú sigues creyéndole y de repente te sorprende y te da otras cosas y le dices tú, Señor, yo quiero más. Y entre más te da, vas a ser más fiel con Dios. Amén, amén, así es. Y no esperas aplausos de los hombres, sino te gozas delante de Dios. Gracias. Hermano Claudio, muy linda su enseñanza y ojalá que entendamos cómo renovar nuestra ¿qué? Mente. A partir de hoy cuando se acueste, mañana cuando se levanta, diga al Señor, renueva mi mente. Y no como muchos se levantan y le dicen, Señor, lléname la billetera hoy. ¿Usted sabe que hay gente así? ¿Ah? Y Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Denle un aplauso.